Buenos días. Para dar continuidad con nuestro tema de clasificación de ángulos, vamos a recordar unas definiciones previas para tener en cuenta en el avance de nuestro tema. Entonces, empecemos por la definición más básica, el concepto de ángulo. Como pueden ver, en el tablero me dice que un ángulo es la unión de dos semirrectas con el mismo punto de origen. Entonces, aquí en esta definición hay palabras claves. Empecemos a identificar cuáles son esas. La primera sería esta, semirrecta. ¿Qué es una semirrecta? Una semirrecta es una línea recta del cual conozco su punto de origen, pero no conozco su punto donde ella finaliza. Si dibujo en mi tablero esto, eso que ustedes ven en el tablero es una semirrecta. Conozco el punto donde inicia, en este caso ese punto lo vamos a llamar A, pero no conozco el punto donde termina. Ahora, yendo más allá en la definición de ángulo, podemos ver que para que haya un ángulo tiene que haber dos semirrectas involucradas, pero con una característica principal, que esas dos semirrectas comparten el mismo punto de inicio. En este caso, si yo trazo esta semirrecta, podemos ver de que hay dos semirrectas que comparten el mismo punto de inicio. En este caso ese punto se llama A. Ese punto es muy importante porque en los ángulos ese punto A se va a llamar vértice, y los dos semirrectas van a cambiar su nombre, se van a llamar lados. Entonces esta línea azul se le llamaría lado inicial, y esta línea de rojo se llamaría lado final del ángulo. Ahora, ¿cómo yo denoto hay varias formas para nombrar los ángulos. Cuando solamente conozco el nombre del vértice, la forma más fácil para nombrar el ángulo es a través de este símbolo que me indica que hay un ángulo y le pongo el nombre del vértice, en este caso A. Aquí estaríamos hablando del ángulo A. Existen varias otras formas. Otra forma que de pronto vamos a utilizar en nuestro curso sería este. Cuando conozco puntos extras en las semirrectas por fuera del punto de origen. Como vemos en este ejemplo. Aquí podemos colocar el punto B, aquí vamos a colocar el punto A, aquí el punto C. Como conozco tres puntos en nuestro ejemplo, donde uno es un vértice y los otros dos hacen parte de la semirrecta o de los lados del ángulo, yo puedo nombrar esta abertura o este ángulo de esta forma: ángulo, el mismo símbolo, y arranco por un punto de los extremos, en este caso arrancar por el B, voy a dejar el vértice en la mitad y termino con el otro punto. Entonces aquí hablaríamos del ángulo BAC. Y aquí hablaríamos, bajo esta metodología, hablaríamos solamente del ángulo A. Hay otras metodologías donde se involucra el nombramiento de ángulos con letras griegas, pero en este caso no vamos a involucrarnos en ese momento. ¿Listo? En ese momento no vamos a involucrar en esa nomenclatura. Bueno, continuamos con el concepto de amplitud. La amplitud es la medida de un ángulo y su unidad de medida es el grado sexagesimal. En clases anteriores de pronto alcancé a hablar sobre los grados sexagesimales y pudimos hablar que para poder medir un ángulo en grados sexagesimales hacemos uso de un instrumento que se llama transportador, como este que estamos viendo aquí en la imagen. El transportador, ¿en qué consiste? Es un instrumento que está dividido, es una circunferencia que está dividida en 360 partes iguales.
como ustedes pueden ver, cuenta con dos escalas. Una que va contraria a la manecillas del reloj, como la que vemos aquí, que arranca en 0, 10, 20, 30, 40 y va contraria a la manecillas del reloj, y otra que va en el sentido de la manecillas del reloj. ¿Por qué esa situación? Porque dada la situación yo puedo medir ángulos positivos y ángulos negativos. Todos los transportadores traen esta escala. Lo que hay que fijarse es saber bien en qué lado está, porque a veces la medida para ángulos positivos se encuentra en la parte de abajo del transportador. Otro punto de referencia es su punto guía, el cual es muy importante porque con ese punto de guía al momento de medir un ángulo tengo que hacerlo coincidir con el vértice. Ahora, estamos hablando de ángulos positivos y negativos. ¿Qué características tienen esos? Que un ángulo positivo es aquel que va contrario a las manecillas del reloj, como podemos ver en este ejemplo. Siempre hay un lado inicial en el ángulo y un lado final. Para que el ángulo sea positivo, el lado final tiene que rotar sobre su vértice contrario a la manecilla del reloj, como se muestra aquí. Cuando esto sucede, hablamos de ángulos positivos. En el otro ejemplo podemos ver que el lado final rota sobre su vértice en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando tengo esta clase de situaciones hablamos de ángulos negativos. Bueno, en el siguiente ejemplo me piden hallar el ángulo B. Vamos a ver entonces cómo funciona la medición con el transportador. Para yo poder medir la abertura o el ángulo que hay entre dos semirrectas o en los lados del ángulo, uso el transportador como instrumento de medición. Para poder hacer una medición acertada con el transportador, debo ubicar primero la guía de mi transportador con el vértice y hago coincidir el lado inicial con 0. Como esto es un ángulo que su lado final está girando sobre su vértice en el sentido contrario a la manecilla del reloj, estamos hablando de un ángulo positivo. Entonces vamos a ver cuánto mide en grados sexagesimales esta abertura. Después de haber hecho coincidir mi punto guía del transportador con el lado inicial con ceros, me procedo a contar o a medir la cantidad de unidades hasta encontrarme con su lado final. Como pueden ver, arranco por aquí, 0, 10, 50, 60, 70 y hago coincidir con el lado final, en este caso 80 grados. Entonces aquí perfectamente yo puedo decir que el ángulo B mide 80 grados. Esta es la unidad sexagesimal, se llama grados sexagesimales. ¿Listo? Es una bolita muy chiquitica como superíndice. Entonces yo aquí puedo afirmar que el ángulo B mide 80 grados. En este ejemplo 2 podemos analizar que no siempre me dan los ángulos muy bien ubicados. Algunas veces me pueden dar ángulos ubicados en muchas posiciones, donde sus lados varían mucho de las posiciones que generalmente encontramos. Esto se le dificulta mucho a algunos estudiantes porque no logran cuadrar el transportador cuando uno le gira las figuras. Entonces, pero esto es muy sencillo de solucionar. Siempre hay que tener en cuenta que el punto de referencia siempre va a ser el vértice y siempre debemos tener en cuenta que va a haber un lado
inicial. En este caso el lado inicial sería E. Cuando usted identifica el vértice y el lado inicial, procede a hacer la medición con el transportador. ¿La medición en qué va a consistir? En descentrar el transportador de esta forma, tal cual como lo vemos aquí. Fíjense que vamos a hacer coincidir el vértice con la figura guía o la muesca guía del transportador. Hago coincidir vértice con la guía y hago coincidir el lado inicial del ángulo, que ya lo identifiqué, con ceros, y procedo a hacer la medición. Como estamos trabajando solamente con ángulos positivos, vamos a hablar de un ángulo que se va a medir que tiene un movimiento que va a ser contrario al del reloj. Entonces procedemos a medir nuestra escala de los grados hexadesimales que hay entre estos dos semirrectas o lados del ángulo para poder medir esta abertura. Entonces empezamos a contar 10, 20. Recuerden que en este transportador los ángulos, la medición para medir ángulos positivos, esa escala está por el lado externo del transportador. En algunos transportadores esta escala está por el lado interno. Entonces hay que tener mucho cuidado para saber, identificar con qué transportador estoy manejando. Es más, algunos transportadores son la mitad de este. Cuando tengo ángulos mayores a 180, ahí toca darle la vuelta, pero con todos se puede funcionar bien. Entonces procedamos a medir esto. Vamos aquí, 50, 90, 100, y miren que hago coincidir la medición con su lado final. En este caso, 130 grados que van desde aquí hasta acá, siendo este lado inicial y este lado final. Entonces, perfectamente yo puedo decir que el ángulo N mide 130 grados sexagesimales. En este ejemplo 3 podemos observar aquí algo muy especial. Debo fijarme muy bien en dónde se está trazando la curva para demarcar el ángulo, curva que está entre los dos lados del mismo. ¿Por qué debo fijarme en esto? Porque me indica el sentido del ángulo. En este caso, mire, pueden notar de que esto tiene una cabeza flecha que me indica que va contra la media del reloj. ¿Qué quiere decir? Que vamos a medir un ángulo positivo. ¿Por qué? Porque se puede dar una confusión. Alguien podría afirmar de que puedo medir este ángulo, pero si yo quisiera medir este ángulo, estaría hablando de un ángulo negativo. Entonces, como el ejercicio original me propone la curva por este lado, entre los dos lados que conforman el ángulo, vamos a hablar de un ángulo positivo. Ahora, para poder medir ese ángulo, debo identificar quién es el lado inicial. El lado inicial es aquel donde arranca la flecha que es curva. En este caso, el lado inicial sería este. Y este sería el lado final. ¿Por qué indicar el lado inicial es importante? Porque cuando vayan a medir con mi transportador, tengo que hacerlo coincidir con ceros. Entonces, procedamos a medir ese ángulo. Hago coincidir mi vértice de ángulo con la muesca guía del transportador y hago coincidir el lado inicial con ceros en mi transportador, tal cual como se ve. Como pueden ver, tocó descentrar algo transportador para poder hacer una medición efectiva. Listo. Al hacer coincidir mi muesca o mi guía del transportador con el vértice y el lado inicial con cero, empiezo a contar. Como esto me indicó que es un ángulo positivo, voy a irme
en contra de las manecillas del reloj, tal cual como se va a ver aquí. Entonces arranca 10, 90, 100, 180, 200, 220, 230 y miren dónde coincide, en 240 grados, aquí. Entonces, directamente yo puedo afirmar que el ángulo B mide 240 grados sexagesimales. Y es un muy buen ejemplo para entender aquellos ángulos que son mayores a 180 grados y que son parte de lo que vamos a ver a continuación.